El mundo de los acuarios es el reflejo de la naturaleza bajo el agua, un hobby que combina pasión, ciencia y belleza. Pero lo que muchos no saben es que la acuariofilia, tal y como la conocemos hoy en día, tiene una historia rica y fascinante que abarca cientos de años de historia. Desde los antiguos emperadores que criaban los peces en estanques ornamentales hasta los acuarios avanzados que vemos hoy en día, la evolución de esta afición ha sido extraordinaria. Acompáñame en este viaje a través del tiempo porque vamos a descubrir cómo comenzó todo y cómo se ha convertido en el fenómeno global que es a día de hoy la acuariofilia. Bien, bienvenidos a este vídeo y vamos a responder a la primera pregunta. ¿Qué es la acuariofilia? La acuariofilia, en su definición más simple, es la práctica de mantener y cuidar ecosistemas acuáticos en entornos controlados. Pero no se trata solo de criar peces nadando en un acuario de cristal. Este hobby abarca una interacción íntima entre la ciencia y la naturaleza. Desde mantener el equilibrio químico del agua, asegurando la salud de los peces, hasta crear verdaderos paisajes subacuáticos con plantas y decoraciones que imitan la naturaleza. La acuariofilia es tanto un arte como una ciencia. Las personas que se dedican a esta afición no solo disfrutan de la belleza de la vida bajo el agua, sino que también desarrollan una profunda comprensión de los ciclos naturales y también del comportamiento animal y del comportamiento de las plantas. Además, la acuariofilia no se limita a un solo tipo de ecosistema, sino que existen múltiples tipos de acuarios de agua dulce, acuarios de agua salada, biotopos específicos por especies, por lugares del mundo, y cada uno de ellos tiene sus propios retos y sus propias recompensas. Lo fascinante es que todos los acuaristas no son meros espectadores de lo que tienen en su casa, sino que son participantes activos en la creación y en el mantenimiento de esos pequeños ecosistemas. El deseo de mantener peces en cautiverio no es algo nuevo, y ahora lo vamos a explicar. Las raíces son muy profundas en la historia de la humanidad. Los primeros registros de acuariofilia, de lo que podríamos llamar acuariofilia, provienen de la antigua China. Hace más de 1000 años, durante la dinastía de los Song, los emperadores chinos ya criaban carpas ornamentales, que son los predecesores de los actuales peces dorados, y se criaban en estanques diseñados específicamente para exhibir su belleza. Estos peces no solo eran una muestra de poder y riqueza, sino que también tenían un simbolismo profundo y representaban la longevidad y la prosperidad. En otras partes del mundo también hay historia. En el antiguo Egipto o en la antigua Roma también encontramos ejemplos de personas que mantenían peces en estanque. Sin embargo, en estas culturas, pues los peces no solo eran decorativos, también servían para el consumo humano, eran alimento, como también lo son a día de hoy. En Roma, pues las personas que tenían un alto poder adquisitivo lo que hacían era mantener estanques, que se conocían como vivarium, donde criaban especies acuáticas para abastecer todas esas fiestas y celebraciones que hacían los romanos. A medida que las civilizaciones van evolucionando, pues el papel de los peces también va cambiando. Pasan de ser una mera fuente de alimento a convertirse también en símbolos de un estatus y también de belleza. Como decimos, es en China donde comienza a haber un verdadero interés por los peces ornamentales, y es allí donde realmente se considera que comienza el arte de mantener peces en acuarios, es decir, la acuariofilia. La acuariofilia, tal y como la conocemos hoy en día, empieza a tomar parte a lo largo del siglo XIX. Es en Europa, y la revolución industrial trae consigo avances en las fabricaciones de cosas como el vidrio, lo que permite obviamente empezar a construir acuarios y a tener peces en el interior, cosa que hasta ese momento solo se podía hacer en el exterior, en estanques. Este periodo es muy importante y el científico y naturalista Philip Henry Goss juega un papel fundamental, y en 1853 es el responsable de crear el primer acuario público en Londres, concretamente en el Zoológico de Londres. Esta exhibición, que es única y pionera, desata una auténtica fiebre por los acuarios en Inglaterra. Poco a poco se extiende por toda Europa y llega también a América. Y a finales del siglo XIX, principios del XX, los avances en tecnología pues empiezan a hacer que los acuarios se vayan, digamos, modernizando, sofisticando. Aparecen los primeros filtros, aunque todavía muy rudimentarios. Eso ya facilitaba el mantenimiento de los acuarios una barbaridad, y todavía faltaba lo que yo creo que era crucial, que era comprender lo que era el ciclo del nitrógeno, mantener un equilibrio biológico del acuario, y todo esto, pues incluso hoy en día todavía no lo tenemos muy claro, diría yo. Y es aquí donde empiezan a aparecer los primeros avances de la acuariofilia. Es ya en el siglo XX
cuando aparece una, digamos, revolución en el mundo de la acuariofilia. Los filtros son muchísimo más eficientes, empiezan a aparecer bombas de agua, aparecen sistemas de iluminación eléctrica, que esto es básico porque permiten a los acuaristas empezar a mantener peces y plantas mucho más exigentes en los acuarios que tienen en casa. Y a medida que van avanzando en la comprensión de la biología, de la química del agua, de los acuarios, pues empiezan a recrear ambientes naturales con mucha mayor precisión. Uno de los avances que yo creo que es más significativos fue la aparición de los acuarios plantados. Se popularizan en 1990, la década de los 90, por el reconocido fotógrafo y paisajista acuático Takashi Amano. Sus diseños eran minimalistas, naturales y marcaron el inicio de una nueva era en la acuariofilia, donde ya no solo nos interesan los peces, sino que nos empiezan a interesar también mucho las plantas y se llegan a convertir incluso en protagonistas de los acuarios. Además de esto, por la globalización, lo que permite a los acuaristas es acceder a muchísimas especies y variedades a lo largo del mundo, peces exóticos de Sudamérica, de África, del sudeste asiático, de Australia, que antes eran imposibles de conseguir y poco a poco empiezan a llegar a los acuarios que tenemos en casa. Entonces el hobby pasa pues, de ser una mera afición a convertirse ya en arte, en ciencia y a tener una evolución mucho más rápida hasta nuestros días. La acuariofilia hoy en día pues, es un pasatiempo o una afición global y conecta a millones de personas a través de todo el mundo. Es alucinante. Desde luego, las redes sociales lo que han permitido a los acuaristas es compartir sus experiencias, conocimientos, logros, crear comunidades y todo esto interconectado a miles de kilómetros, da igual el idioma, y ahora solo con unos clics puedes empezar a aprender de los mejores, intercambiar ideas, descubrir nuevas especies, aprender técnicas de mantenimiento. Es algo increíble. Y hoy más que nunca yo diría que la acuariofilia está pues, al alcance de cualquiera. Principiantes, que empiezan con acuarios pequeños. Expertos que recrean paisajes submarinos, paisajes subacuáticos muy complejos, ecosistemas, biotopos. O sea, este hobby se ha diversificado tanto que todos pueden aprender de todos. Además, la tecnología moderna como los LED, los sistemas de automatización, que esto mola mucho, filtros de alto rendimiento que han facilitado la vida, han facilitado cuidar a los peces, que los animales estén muchísimo más sanos. Todo esto ha permitido pues, que la gente empiece a personalizar sus acuarios, desde acuarios plantados. También hemos visto proyectos educativos en escuelas que están contribuyendo pues, a la difusión del conocimiento y del respeto por la naturaleza. Y lo mejor es que independientemente de la experiencia o el presupuesto, todos pueden disfrutar de la belleza y de la serenidad que da tener un acuario en casa. De esto ya hablaremos también. Los concursos internacionales de paisajismo, esto es una locura. Y APLC es un concurso destinado a los acuarios plantados o concursos de biotopos. Estos concursos ya no solo van de tener tu propio acuario, sino de mostrarle al mundo lo que tú puedes hacer y las obras de arte que tú puedes crear dentro de 5 cristales. Es sinceramente impresionante lo que ha avanzado este hobby. En resumen, desde sus humildes comienzos en los estanques de los emperadores chinos hasta los modernos y más sofisticados acuarios de hoy en día, la acuariofilia ha recorrido un camino increíble. Ha evolucionado de ser algo reservado, yo diría, para la élite, a convertirse en algo que cualquier persona puede tener en casa. Y lo más interesante es que este hobby sigue evolucionando día a día. Hay nuevas especies de peces, de plantas, nuevas técnicas, tecnologías que nos van haciendo cada día la vida más fácil. Es decir, yo creo que si os fascina, os gusta la idea de recrear un acuario o un ecosistema acuático en casa, simplemente deberíais mirar este vídeo y todo lo que vamos a hacer en esta guía. Únete a mí en esta serie donde vamos a explorar paso a paso todo lo que necesitas saber para crear y mantener un acuario saludable y bonito. No olvides dejar un gran me gusta, suscribirte a mi canal, activa la campanita, obviamente porque YouTube no comunica mucho todos los vídeos, así que activa la campanita para no perderte los demás libros. Y si estás listo para sumergirte en este fascinante mundo de los acuarios, te espero aquí, en Aquarium Blog.